Hola, ¿qué tal compañeros? Un cordial saludo para ustedes y también por supuesto para los amigos televidentes de Noticias Televisión. Bien, vamos a conversar con el diputado del Frente Amplio. Se encuentra con nosotros en este momento Antonio Ortega. Diputado Antonio, bienvenido a Noticias Televisión primero. Muchísimas gracias, siempre un gusto estar aquí y un saludo a todas las personas que siguen esta transmisión. Diputado, lo vemos con alusivos a las fiestas patrias y demás. ¿Qué opina usted sobre el tema de la sesión que van a tener en Cartago el próximo 14 de septiembre? Que ustedes han dicho que cómo va a ser el presidente Chávez para llegar a esta zona. Una reflexión en torno a esto. Sí, yo creo que va a tener, ya lo está haciendo, estirar mucho las mentiras, estirar mucho la fake news, estirar mucho la posverdad, estirar mucho la politiquería para ir a decir que ha hecho algo por la provincia de Cartago, cuando más bien ha hecho todo lo contrario, ha atentado con alevosía, por las razones que él sabrá, no sé, no quisiera pensar que son electorales o de índices de aprobación, pero lo cierto es que ha, digamos, hecho todo lo posible para impedir cualquier obra, cualquier progreso, cualquier desarrollo en materia de infraestructura, en materia de salud sobre todo, en materia también de recurso hídrico para con nuestra provincia. Pero el presidente Rodrigo Chávez es amigo o enemigo de la provincia de Cartago. Creo que ya le respondí. Pero Creo que un amigo no trata así a otro amigo. Pero va a tocar, como es tradición, llegar a la provincia con el tema de, como era la antigua metrópoli, a recibir la antorcha y todas esas Por fiestas. supuesto, porque es el presidente de la República y se le respeta como presidente de la República y él nos tiene que respetar como diputados de la República. Pero el hecho de que se respete el acto protocolario, que obviamente él es un presidente puesto por una mayoría de la ciudadanía que fue a votar, eso no quita que no se deba señalar el abandono sistemático y, diría yo, y el plan delictivo casi en contra de la provincia de Cartago. Lo cortés no quita lo valiente. Cartago es una provincia de gente educada que sin duda recibirá al presidente como habrá recibido. Me imagino que habrán algunas protestas como ha habido también desde los tiempos de Oscar Arias, pero lo cierto es que él tiene obviamente el derecho al ser el presidente de todas y todos de ir, pero también los cartagos y aún más las diputaciones de Cartago tenemos el deber de señalar que está muy lejos de haber sido un gobierno comprometido con la provincia de Cartago, más bien todo lo contrario. Y con esto, ¿qué más? El proyecto de ley va a venir en favor de la provincia que va a promover usted, diputado. Recuerdo también el tema de las facturas, la condonación de las deudas por facturas pendientes del agua a las comunidades de Paraíso y Cartago. ¿Qué más viene para la provincia? Bueno, no le voy a decir que viene, sino lo que hemos hecho, porque nosotros ya vamos de salida. Nosotros, digamos, a punta de nuestro ejercicio político, logramos que se llegaran los recursos para el tren hasta Paraíso de Cartago. Ellos no querían, buscaron 5.000 razones para hacerlo y al final logramos doblarles el brazo para que llegara el tren a Paraíso, para que llegue el tren a Paraíso. Con el tema del agua también, se inventaron una deuda que no tiene ninguna validez técnica porque no la han podido sostener técnicamente y logramos, torciéndoles el brazo en 4 ocasiones, en pro de Cartago y en pro de Paraíso, que se echara para atrás y ahora hay que exigirle a la IA que así sea. En materia de infraestructura nos ha tocado poner recursos de amparo, nos ha tocado hacer alianzas junto a los municipios para señalar el abandono en infraestructura. Imagínense que ahora parece que van a inaugurar un tramo que se supone que recorre 3 cantones. El recorrido de esos 3 cantones son 40 kilómetros y lo que van a inaugurar son 12 kilómetros, pero están mintiendo que están haciendo un recorrido por 3 cantones de la provincia de Cartago. Usted sabrá que los legisladores tenemos el deber de legislar y hacer control político y que ese deber lo impregnamos hacia todo el país, pero obviamente quienes somos elegidos por una provincia también tenemos un deber puntual sobre esta y por eso también en materia de infraestructura educativa, en materia de salud y de sanidad, por ejemplo, el Hospital de Cartago, en materia de seguridad,
y también en materia de arte, de cultura y de historia, que es una parte fundamental de la historia de Costa Rica, que es la historia de Cartago, hemos estado presentes. Diputado, también quería ahondar el tema de campaña. Usted es jefe de campaña del diputado y candidato presidencial Ariel Robles. Con respecto a eso, ¿qué opina usted ahora de la posición que en este momento tiene según el CIEP de la Universidad de Costa Rica? ¿Cuarto lugar está en este momento? No, estamos entre un segundo y un tercer lugar, porque el presidente de la República no puede ser electo en esta elección. Entonces lo que tiene es a Laura Fernández con un 12%, a don Álvaro Ramos con un 6% y a nosotros con un 5%. Ese 6 y un 5 es prácticamente un empate entre el segundo y el tercer lugar, pero dejémoslo en el tercer lugar, tomando en cuenta que somos un partido austero, que no hemos iniciado, digamos, el tema de la campaña en redes, en medios de comunicación, en vallas. Lo cierto es que cada vez es más evidente que es Ariel Robles la opción para derrotar al chavismo, pero también para no regresar al pasado de la unidad, de liberación, del Partido Acción Ciudadana, que es un pasado con el que es el causante de que estemos con el chavismo. Entonces, todas esas personas que están asustadas, que no quieren que continúe este desgobierno, no solo por su incapacidad, sino por su corrupción, por sus vínculos y posibles vínculos con el crimen organizado, con el narcotráfico, están viendo en Ariel Robles no solo una opción valiente, sino una opción que en un gobierno frente amplista, no vaya a caer y no vaya a repetir las palizas que los antiguos gobiernos del PLUS y del PAC le dieron al bolsillo de los costarricenses para enriquecer solo algunos sectores de la población. Entonces lo que le puedo decir es que lo vemos con mesura, lo vemos con agradecimiento y que cada vez es más evidente que en la próxima elección hay 3 elecciones. Continuar con este gobierno, con esta lógica de destruir y destruir y destruir, seguramente para reinar las cenizas. La segunda, devolvernos al pasado, que es el que nos tiene acá. O el tercero, dar el cambio ético, cambio valiente, pero cambio democrático. Aunque ustedes han coincidido en algunos proyectos también, diputado. Bueno, pero es que esa es la democracia. Es decir, nosotros, lo cortés no quita lo valiente. Lo que pasa es que con el Frente Amplio, uno esperaría y uno diría que es más fácil negociar, porque nosotros negociamos proyectos de ley, nosotros negociamos propuestas programáticas, políticas públicas en pro de la gente. Otros partidos lo que negocian son embajadas o ministerios o quién sabe qué cosas. Entonces, obviamente, para un gobierno que, digamos, su manera de comprar adeptos muchas veces ha sido por debajo, el que exista una fracción que las negociaciones son públicas, que las negociaciones son con proyectos que benefician a la población, le es más difícil negociar, porque por lo menos a nosotros, digamos, no nos vamos a vender por unas entradas a ver un partido de la CL en VIP con el presidente de la República. Y con esto, diputado, más en diputaciones, salen en segundo lugar el Frente Amplio también. Salimos empatados en realidad, los dos salimos en 7%. Y con esto, diputado, ¿por qué cree usted entonces, cree usted que el país esté listo para un sector de la izquierda y llegar a Zapote, luego de 20 años de existencia del Frente Amplio? ¿verdad? Bueno, pero es que lo que yo le puedo decir es que las mejores reformas que tiene este país, que lo tienen a usted sentado ahí y a mí sentado aquí, conversando, que nos tienen aún con algunas joyas de la corona o con la gallinita de los huevos de oro, para usar esa otra metáfora, se les debe a políticas de izquierda, a políticas del pacto social de los años 40, a luchas que se dieron en pro del Código Trabajo, de las garantías sociales, del aguinaldo, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esas son políticas progresistas y de izquierda, es decir, lo bueno que hemos tenido en este país y que nos diferenció, y aún nos diferencia, aunque haya gente que está haciendo todo lo posible para igualarnos
para igualarnos a El Salvador en índices de desarrollo humano. Yo no sé en qué momento se volvió El Salvador un ejemplo en materia de sanidad pública, en materia de derechos humanos. Pues bueno, ahí hay alguna gente que considera que eso es un modelo. Todas esas políticas son políticas resultado de la lucha y de las negociaciones, de la paciencia y de la capacidad de la izquierda costarricense. Entonces usted me dice, ¿está listo Costa Rica para un gobierno desde el progresismo, desde la izquierda? Pues lo mejor que le ha dado Costa Rica en el siglo pasado se lo dio la izquierda, obviamente apoyada por sectores como la socialdemocracia, por el socialcristianismo, el de los Calderón Guardia, no es lo que tenemos ahora en el plenario, y de la Iglesia Católica. Entonces, estuvo lista hace más de un siglo y está lista, obviamente. Diputado, ¿y usted cuál va a ser su línea? ¿Cuál va a ser ese enfoque? Es decir, usted ha venido con proyectos en favor de derechos humanos, además renuncia a la vicepresidencia del Frente Amplio, que me responda el por qué, y además usted va a seguir con estos enfoques de esos proyectos en derechos humanos, porque recuerdo que usted propuso el de prohibir las terapias de conversión sexual. No fue propuesta mía, fue propuesta de José María Villalta, pero gracias a esta fracción y a mi persona se le dio un plazo cuatrinal, 4 años más de discusión y lo tenemos ahí. Y el de pues hacer responsables a esos cómplices en casos de delitos sexuales contra menores de edad. Bueno, el área de derechos humanos ha sido muy importante para la fracción y para este despacho, pero también otras áreas, el tema del transporte público, de infraestructura, de ambiente, de planificación territorial, de lucha contra la corrupción y los corruptos. Vamos a continuar con respecto a esa agenda, digamos, fuerte en todas esas materias. Y con respecto a mi renuncia, en realidad no renuncié. Lo que hice fue no querer reelegirme, porque mi periodo venció. Entonces la decisión que tomé fue no reelegirme como vicepresidente ni reelegirme en ningún puesto del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Ya llevaba 2 periodos, del periodo 2017 al 2021 como secretario general y del 2021 al 2025 como vicepresidente, y ya no voy a formar parte de, digamos, el comité ejecutivo del partido. ¿Cuáles serán esas tareas entonces ahora? Bueno, no que como diputado y como jefe de campaña, ¿se va a dedicar a eso? Bueno, la tarea es pasar a segunda ronda y ganar el gobierno de la República en una segunda ronda frente al chavismo. ¿Pronostican ustedes entonces que Laura Fernández es la que pase a segunda ronda? Bueno, no sé si Laura Fernández, porque ya vimos que hay un porcentaje importante de chavistas que no la están apoyando a ella, empezando por doña Pilar Cisneros, que no puede fingir su desagrado para con esa candidatura, y creo que la sensibilidad chavista, ya sea con doña Laura o con otra, si se logran aglutinar, podrían pasar a segunda ronda. Esto al día de hoy, ¿verdad? Obviamente falta todavía tiempo, pero al día de hoy es evidente que tiene posibilidades, es una opción chavista. Yo no sé si Laura Fernández, porque como decían los abuelos, creo que salió medio güera con respecto a las pretensiones y a las intenciones que tenían de ella de levantar ese movimiento. Movimiento que es difícil de levantar porque lo único que tienen en común es, digamos, el fanatismo a Rodrigo Chávez, y el fanatismo en ningún aspecto es bueno, y lo otro es avaricia, sed de venganza, y con eso vos no puedes construir. Vea cómo se están agarrando. Primero anunciaron una coalición, eso se partió en no sé cuántos pedazos, y ahora cada grupo se está tratando de partir. Lo que hay ahí es un canibalismo, y quizás la principal promotora o directora de orquesta de ese canibalismo son liderazgos nefastos como el de Laura Fernández o como doña Pilar Cisneros, que ella no sabe construir. Ella es muy buena destruyendo, y por eso también goza de algún nivel de popularidad, porque la destrucción, lamentablemente, en diferentes momentos de la historia, ha gozado de buena prensa y de buena popularidad. Y si vamos a los candidatos a diputados que promueve el Frente Amplio, ya viene nuevamente José María Villalta, está en segundo lugar Vianey Moravega, asistente que fue por invitación del Tribunal Supremo de Elecciones de Venezuela, por decirlo de alguna manera, a ver las elecciones de Venezuela, de Maduro. ¿Y qué con eso? ¿Qué opinas sobre esas candidaturas también? Bueno, son candidaturas en primer lugar
con un currículum limpio, que no se han robado un 5, mucho menos tienen llamadas o intersecciones en sus celulares como el señor que va en primer lugar de la Unidad Social Cristiana por Calderón, por Alajuela, que lleva o que se descubrió, que habló con uno de los señores que está siendo investigado por legitimación de capitales, por blanquear dinero. Es gente que viene desde la lucha social, es gente que viene también desde un conocimiento de la academia y gente que también conoce la Asamblea Legislativa. Y otra parte muy importante, gente que viene desde los sectores populares del país. Es decir, los diputados que estamos actualmente, ninguno es de cuna de oro y a ninguno, digamos, es de algún apellido o ninguno pagó cierta cantidad para ser candidato a diputado o para ser diputado. Y con respecto a esta fracción también, usted me dijo dos nombres, don José María Villalta. Bueno, don José María Villalta sin duda alguna va a ser quien dirija la fracción oficialista y no dudo que tendrá la capacidad de ser, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Legislativa. Y con respecto a doña Vianey viene de un barrio popular. Ella, por ejemplo, es un ejemplo de venir desde abajo, de estudiar, de salir desde abajo, pero lo más importante, de no abandonar el barrio y de seguir luchando por la gente de su barrio en materia de servicios públicos, en materia de calidad de agua, en materia de servicios de transporte público. Es decir, ¿cómo vamos a desperdiciar tener gente que viene desde abajo, que le ha costado, que sabe lo que se sufre para llegar a fin de mes y que van a venir aquí a representar a esos sectores? Y esa va a ser nuestra fracción oficialista, que no va a dar vergüenza como esta fracción y que le va a devolver la esperanza en la negociación, en la democracia y en proyectos que no golpeen al pueblo. ¿Cuántos pronostican ustedes que van a llegar a la próxima elección? Bueno, yo creo que es irresponsable andar diciendo lo que anda diciendo esta gente, 40 diputados, pero es que ellos todo lo que dicen es irresponsable y es irreal. El otro día, don Ariel, en una conferencia de prensa, le preguntaron sobre eso y él dice que lo mínimo son 15 diputados. Yo creo que 15 diputados es un número mínimo si se está pensando, obviamente, de pasar en segunda ronda y sobre todo cuando uno ve los números del reconocimiento, porque le vuelvo a corregir, nosotros salimos empatados con el gobierno, con el partido de gobierno, con el partido chavista en la cantidad de diputados, y creo que el reconocimiento a esta fracción se va también a reflejar en las papeletas a diputados de las próximas elecciones. Muy breve, ¿van a seguir con esa posición en contra de Cruzitas y Jornadas 4-3? Bueno, en contra de Cruzitas no, lo que estamos en contra es en el chorizo que se quiere hacer. Digamos que don Rodrigo Chávez quiere perfeccionar ya el chorizo que los hermanos Arias hicieron en el 2008 y que les costó ir a parar a los tribunales de justicia. Con esto que quieren hacer de esa posible subasta, eso huele mal por todo lado y eso lo están diciendo hasta las personas que defienden la minería a cielo abierto. Y con respecto a Jornadas 4-3, creo que nosotros jamás podemos estar de acuerdo en retroceder en derechos laborales, que al final es retroceder en la calidad de vida, en la salud mental y en la capacidad también de desarrollo de una comunidad. Si la gente está trabajando y no está haciendo comunidad, si la gente está trabajando en vez de estar descansando, si los padres están trabajando en vez de estar pasando tiempo de calidad con sus hijas y con sus hijos, obviamente estamos en contra. Y lo cierto es que viendo cómo echaron para atrás ayer, lo cierto es que el Frente Amplio ganó. Ya ganamos esa partida y lo que están tratando de hacer es disimular para que la derrota sea un poco más honrosa. Gracias, diputado. Pura vida. Bien, teníamos al diputado Antonio Ortega ahondando sobre los diversos temas y ahora más también con la visita del presidente Chávez a Cartago y, por supuesto, la campaña que se avecina, la campaña electoral. Este fue un informe de Javier Paniagua para Noticias Televisión. Ustedes, compañeros, continúan con más en el estudio en Nivel en Guanacaste. Adelante.